En el programa anterior continuamos hablando del Tribunal de Cristo, el Bema, el juicio en el que solamente estará la Iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero recordemos que este juicio no es para condenación, sino para galardón, para recompensa. Estuvimos analizando la parábola de los talentos. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema, analizando la parábola de las 10 minas. Síguese con nosotros, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero, al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga, bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. Para hablar acerca de la parábola de las 10 minas, nos acompañan nuevamente hoy los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, nuevamente bienvenido. Qué gozo, Mauricio, estar de nuevo en el programa. Y hoy vamos a seguir hablando del Tribunal de Cristo, el Bema, hermanas, las 10 minas. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Mauricio, gloria al Señor. Bendiciones, Mauricio. ¿Qué hay que decir, pastor Gabriel, acerca de esta parábola de las 10 minas? Bueno, Mauricio, esta parábola de las 10 minas nos da o nos ejemplifica a nosotros el trabajo que hace la iglesia, lo que el Señor manifiesta en la encarnación de venir acá por las almas. Pero yo quiero ir directamente al texto. Quiero ir a Lucas 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Si somos buenos lectores y somos observadores, leyendo estos versículos, nos damos cuenta que le antecede a estos versículos, le antecede lo que el Señor está hablando a los discípulos y la referencia que está haciendo sobre la salvación de Zaqueo. Es decir, en el versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente los discípulos sabían que el Mesías estaba asociado, ¿verdad?, a la venida del reino, y por eso pensaron que se manifestaría el reino de Dios. Además, porque el Señor estaba muy cerca ya de la ciudad de Jerusalén, y ellos sabían que el Mesías debía llegar a Jerusalén. Ciertamente, Mauricio, esta parábola se refiere a la iglesia entre el periodo de la primera venida y la segunda venida de Cristo. Y si nosotros miramos bien, ¿verdad?, lo que está manifiesto aquí el hablante, nos damos cuenta que la parábola la manifiesta el Señor Jesucristo para aclarar que no era así como estaban pensando los discípulos. Y en verdad aquí que el hombre noble lo pudiéramos nosotros representar como el Señor Jesucristo, y las 10 minas lo que hacen es ejemplificar el papel que cumple la iglesia, ¿verdad? El papel que la iglesia desempeña en cuanto a proscribir, en cuanto a extender el Evangelio de Jesucristo para salvación. Y encontramos nosotros aquí también que
hay una especie de comisión que el Señor entregó exactamente a su cuerpo, ¿verdad? Y que está representada en estas 10 minas. Es decir, el Señor edifica y los siervos comprometidos con el Evangelio de Jesucristo sobreedifican en el cuerpo. Y cada mina es la salvación y debían de hacerla partícipe a todos lo que encontraron. Y por eso que hay una referencia frente a lo que son las 10 minas, las 5 minas, es decir, la caracterización de cómo se hace manifiesto el Evangelio y las dificultades. Es decir, para que el Evangelio pueda, a través del Evangelio se puedan alcanzar las almas que el Señor ha propuesto alcanzar. Y mira que el Señor llega a los judíos, llega a los suyos, es decir, para que le reciban, pero ellos no quieren realmente recibir al Señor, ni quieren que el Señor reine sobre ellos. Lo que hacen es rechazarlos. Y por eso ahí, más allá, ¿verdad?, del pueblo de Israel, aparecen los gentiles y en la representación de la iglesia como tal, y es quien ciertamente va a desarrollar dicha comisión para alcanzar las almas que el Señor se ha propuesto alcanzar. Pero en verdad que sería necesario reconocer que el medio es hostil, las dificultades en las que se mueve la iglesia, los ataques que se sufre, los padecimientos, las tribulaciones, lo que se mueve, es decir, toda esta serie de problemáticas, de dificultades, es decir, para que ciertamente el Señor pueda alcanzar las almas que Él se ha propuesto alcanzar. Entonces tenemos que las minas se refieren a la salvación y los 10 siervos representan a la iglesia. Pero luego vienen unos pasajes, hermana Yolanda, referentes al regreso de este hombre. Allí en el versículo 15 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar a aquellos siervos. ¿Qué significado tiene estos pasajes? Sí, vuelvo a leer: aconteció que vuelto él, es decir, el hombre noble que representa al Señor Jesucristo, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí tenemos representada la venida del Señor en las nubes por la iglesia. Y eso se aprecia cuando Él dice que mandó a llamar ante Él. Nosotros vamos a comparecer, dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, refiriéndose a la iglesia. Y dice también allí que pidió cuentas, ¿verdad?, del dinero, de cada mina, que es una cantidad de dinero, para ver qué habían hecho. Seguimos leyendo. Dice el 16: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Aquí estamos claramente viendo la sobreedificación, la edificación, la sobreedificación. Dice la Escritura que el Señor nos da la salvación, Él es el fundamento, nadie puede poner otro fundamento, y cada quien vea cómo edifica y sobreedifica. Dice oro, plata, piedras preciosas, dice el apóstol Pablo, pero también las obras de baja calidad. Aquí tenemos que este varón que puso la mina en un pañuelo, mira cómo no dice que la enterró como en la parábola de los talentos. Hay una diferencia clara. En la de los talentos, allí dice que el hombre enterró la salvación, y por eso hay pérdida de salvación, por cuanto dice que el hombre fue echado a las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Aquí no vemos esa situación. Vemos que el hombre la puso en un pañuelo, es decir, algo delicado, la guardó allí. Es decir, que la persona tuvo su salvación, tenía fe en Cristo, pero no logró la gran comisión, no puso a producir la mina en este caso, no edificó, no fue a predicar el evangelio, no enseñó, es decir, no se esforzó y no utilizó lo que el Señor nos ha dado todo nos da por igual. Hemos bebido un mismo espíritu, el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu nos enseña, nos conduce a toda verdad, nos da el Señor dones, y además de eso tenemos ministerios, ¿verdad? Cada quien recibe como el Señor
repartió. Pero esta persona, lo que el Señor le había dado, que corresponde a la mina, la tiene allí, pero no la puso a producir. Por eso esta persona sufrió pérdida. Sin embargo, es salvo, como dice la Escritura, y por eso aquí no se especifica que fue echado a las tinieblas de afuera. Bueno, yo quiero reafirmar eso que usted dice leyendo 1 Corintios 3. Ya lo leíamos en el programa anterior, en el versículo 11 en adelante, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto tiene que ver, como ya decíamos en el programa anterior, con la calidad de las obras. Precisamente encontrábamos la explicación que usted hace, el siervo que produce, ¿verdad?, 10 minas, el otro 5 minas, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con tribunal de Cristo, donde hay pérdida o recompensa, pero hay salvación, como aquel que usted ya comentaba: guarden el pañuelo, es salvo, pero salvo como por fuego, no hay recompensa. Pero luego nos habla acerca del motivo por el que no produjo nada de esa mina, hermana Belkis, a partir del versículo 21. Así es. Continuamos leyendo Lucas 19 y dice, en el versículo 21 lo leía la hermana Yolanda, el 22 dice: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Se está refiriendo aquí al Señor lo que dijo el siervo en el versículo 21. Él dijo exactamente qué había sucedido. Dijo en el 21: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y continuamos en el 22, dice: sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Mira cómo ahí el siervo está diciendo: tuve temor. Y está dándole el motivo al Señor cuando el Señor lo confronta, cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, y le confronta y le diga: bueno, yo te di una comisión, te entregué la comisión de dar por gracia lo que por gracia recibiste, de que fueras a llevar mi palabra, a predicar. Pero el siervo le dio el motivo aquí, le dijo: es que yo tuve miedo. Sin embargo, nosotros no podemos presentarnos delante del Señor y decir que tuvimos miedo cuando el Señor nos ha dado todo. Como decía la hermana Yolanda, el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talentos. El Señor no nos sacó de las tinieblas, nos trajo y simplemente nos dio la comisión y nos dijo: bueno, ve a cumplir la comisión, sino que nos da unas instrucciones. Y a través de su palabra nos da las instrucciones que nosotros debemos seguir. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la iglesia en la cual el Señor nos edifica. Y ciertamente el Señor está confrontando a este siervo aquí porque la responsabilidad de que la mina produzca no es del Señor, es de cada uno de nosotros. Porque el Señor también nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y cuando nosotros nos ministra el miedo nos paraliza, no nos deja hacer la obra del Señor. Y nosotros sabemos que en este tiempo la predicación de la palabra cada vez se hace más difícil porque estamos en el tiempo del fin. El Señor viene pronto. Y en estos tiempos, cuando la iglesia tiene que estar haciendo más la obra del Señor, Satanás quiere poner miedo en la iglesia. Porque se levantan los demás. Se levantan los de nuestra casa, se levantan los vecinos, se levantan donde trabajamos, donde estudiamos, y se levanta la iglesia apóstata contra la iglesia santa. Por eso es que dice la palabra en Mateo 11:12 que los violentos quieren arrebatar el reino de los cielos. Los violentos son los que quieren llegar a blasfemar, a vituperar a la iglesia santa, para que la iglesia santa no cumpla el compromiso, no cumpla la comisión que el Señor le ha dado. Pero nosotros sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y no podemos temer al hombre. Dice la palabra en Mateo 10:28 que el temor nuestro es un temor reverente hacia nuestro Señor. Porque el único que tiene la potestad de echar las almas al infierno es el Señor Jesucristo. Y nuestro temor es hacia Él, nuestro temor no es al hombre. ¿Qué tal que el apóstol Pablo, que Pedro, que Juan, que Esteban hubiesen tenido temor de ir a predicar las buenas nuevas? ¿Dónde estaríamos entonces nosotros? Si el Señor los comisionó a ellos y nos ha comisionado a todos a cumplir esta tarea. Así que el siervo dice claramente ahí que tuvo miedo y por eso guardó la mina en un pañuelito. No fue a hacer la tarea que el Señor le dio. Y como nos decía la hermana Yolanda, sufrió pérdida, no de la salvación, pero sí de las coronas. Amén. A causa de ese temor. Por eso sigue diciendo ahí el versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Claramente cuando nos habla diciendo que al que tiene se le dará, se refiere a ese que tomó la mina y produjo 10, produjo 5, ¿verdad? Se le dará recompensa.
pero ese que no produjo tendrá pérdida. Solamente recibirá, solamente grande salvación, pero el gozo de arrojar las coronas delante del Señor Jesucristo no lo tendrá pérdida en el tribunal. Y todo esto tiene que ver con el tribunal de Cristo, hemos dicho el bema, pero se parte esta parábola con el último versículo, porque dice el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esto tiene que ver ya con la segunda venida de Cristo, cuando se han juzgado sus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando finaliza esta parábola, encontramos que inicia la entrada triunfal en Jerusalén, lo cual representa la segunda venida del Señor cuando ya ponga sus pies sobre esta tierra. Por eso cuando dice allí que traigan a sus enemigos, que los decapiten delante de ellos, tiene que ver con el juicio de sus enemigos en su segunda venida cuando ponga pie en tierra. Y hemos estado hablando de todas estas recompensas en el tribunal de Cristo, las cuales están escritas por todas partes en el libro de Apocalipsis. Varias de ellas en el capítulo 2 y 3 en el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a hablar de estas recompensas al regresar. Estamos de regreso preparándonos para la venida del Rey. Y para hablar de las recompensas que menciona el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, es necesario remitirnos nuevamente a la parábola de las 10 minas de Lucas 19, donde dice en el versículo 17, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Nos habla de autoridad, la cual también es mencionada en las recompensas que son para la iglesia en el libro de Apocalipsis. Y cuando miramos la recompensa que es mencionada en el mensaje a Tiatira, versículo 26 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, como una recompensa para la iglesia, lo que nos está confirmando que la parábola de las 10 minas de Lucas 19 está referida al bema, al tribunal de Cristo. Y nos habla de aquellos que vencieren, aquellos que en este tiempo dice allí, guardar en mis obras, guardar en el camino del Señor, guardar en la palabra de su paciencia, la santidad a la cual el Señor llama a su iglesia. Tiene como recompensa de vencer y de guardar las obras hasta el fin, autoridad sobre las naciones. Pero ¿qué más recompensa menciona Apocalipsis, Pastor Gabriel? Bueno, si nos vamos a los mensajes a las 7 iglesias, en el mensaje a Éfeso, vamos a encontrar que dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero hacer referencia aquí a la entrada a la Nueva Jerusalén. Es lo más tremendo, lo más extraordinario que ha de acontecerle a los que van a llegar al bema, ¿verdad? Ahí frente al Señor. Pero eso de comer del árbol de la vida es muy importante. Mira, Mauricio, yo creo que si nosotros nos vamos a Apocalipsis 22, en el versículo 1 y 2, allí se nos hace manifiesto esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiero hacer una referencia a esto del río limpio de agua de vida, que pudiera ser un río ciertamente de verdad, que simboliza el Espíritu Santo y la vida, pero también la bendición, el poder espiritual que Él da. Y si hacemos referencia al árbol de la vida, pudiéramos decir que este árbol representa lo que es la vida eterna. Y esta que se le da a toda la gente, la población que llega a la nueva ciudad. Estoy hablando de la Nueva Jerusalén. Y esta, si nosotros queremos hacer referencia, pudiéramos hacerlo con Génesis capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 22. Las hojas para sanidad que ciertamente describen la ausencia de cualquier cosa que ocasione dolor físico o espiritual. También que
eh, en el mensaje a Esmirna. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos una referencia muy importante y es el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero hacer referencia a esto porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte participa de la primera resurrección, que es la vida, y recibirá la vida eterna. Es decir, que haya un gozo eterno, es decir, es lo que, la máxima expresión, ¿verdad?, de las promesas y de la herencia que el Señor tiene para nosotros. Es decir, una descendencia, un gobierno, ¿verdad?, y una tierra. Eso, a ciencia cierta, Mauricio, es la gran recompensa que tiene el libro de Dios. Bueno, ¿y qué más se puede decir, hermana Yolanda? Porque quedan 4 iglesias con más promesas. Pero yo antes me quiero también referir a lo que el pastor decía en la iglesia de Éfeso sobre el árbol de la vida. El río de Dios ciertamente es un río físico, un río que está en la ciudad celestial, y el árbol de la vida, donde leía el pastor en el Apocalipsis 22, refiriéndose también a aquí Apocalipsis 2, versículo 7, y a Génesis, también el libro de Génesis, donde dice que el árbol es para la sanidad de las naciones. En el griego, sanidad no se refiere a enfermedad allí en el contexto en el que se plantea, sino para el gozo de las naciones. Y simplemente es un árbol real, ¿verdad? Dice que produce 12 frutos, y nosotros pues comeremos de estos frutos que no sabrán a nada lo que se parece aquí en esta tierra, a pesar de que tenemos frutas pues muy deliciosas. Amén. En cuanto a Esmirna, el pastor decía, bueno, los que van a la segunda muerte se les es cortado todo. La escritura claramente dice que el que va al lago de fuego, que es la segunda muerte, no va a tener ni herencia ni descendencia, absolutamente nada. Pero los que vamos a la presencia del Señor, tenemos esta recompensa, vamos a tener todas estas bendiciones que hablaba el pastor. Y hay otras más. Por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, dice la escritura en el versículo 17, que capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido, mire cómo el Señor está hablando de restauración de las cosas. Dice, la escritura dice que el Señor restaurará todas las cosas. Y como el pastor ahorita nos decía, va a estar el árbol de la vida, estaba en Génesis. El Señor va a permitir que podamos comer, porque el ser humano nunca pudo comer de este árbol porque pecó, prefirió el árbol del bien y el mal. Y en cuanto al maná, miren que el Señor le da este regalo al pueblo de Israel, dice que es el pan del cielo. En el cielo obviamente hay árboles, hay frutas, ¿verdad? Hay pan, hay trigo del cielo, la escritura habla del trigo del cielo. Y nosotros vamos a tener oportunidad de comernos este trigo, este maná escondido, ¿verdad? Delicioso, que el Señor tiene para nosotros. Habla también de este nombre nuevo, y gloria al Señor, porque tantos nombres demoníacos que hay en toda la tierra, pastor, nombres de ídolos, de dioses. Hay unos nombres también que son horribles. El Señor nos tiene un nombre hermoso. En este momento no sabemos, ¿verdad? Amén, amén. No sabemos en qué lengua va a ser ese nombre. Puede ser en hebreo, porque evidentemente vamos a hablar en hebreo en el milenio, en la lengua del Señor. Pero hay tantas lenguas angelicales, y en alguna de esas lenguas está el nombre de cada uno de nosotros. Quien quiere conocer ese nombre, pues tiene que guardarse para poder tener esta bendición. Bueno, falta más iglesias, hermana Belkis, con más promesas. Sí, también tenemos la iglesia de Filadelfia. El Señor también le hace una promesa, y dice en Apocalipsis 3, versículo 12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es un tremendo gozo cuando nosotros leemos cada una de estas promesas. Ya queremos tenerlas, queremos estar ahí al frente viendo el rostro de nuestro Señor, recibiendo la piedrecita blanca, la vestidura. Pero aquí el Señor nos dice que nos va a hacer columnas en el templo de Dios. Ciertamente en este momento nosotros tenemos un servicio que estamos cumpliendo como iglesia. Y el Señor dice que es en lo poco que estamos en este momento cumpliendo ese servicio. Somos siervos inútiles porque hacemos lo que nos toca hacer. Pero el Señor dice que a esos siervos que vencen, que perseveran aquí,
que tienen fe para creer que aunque somos nada, el Señor es el que nos fortalece para hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Esos siervos, dice el Señor, que van a ser vencedores y que cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él dice, nos voy a hacer columnas en el templo de mi Dios. Es decir, que allá vamos a servir con el Señor. Y mira cómo dice una promesa eterna, porque dice, van a estar como columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí, nunca más. El Señor nos está hablando de la eternidad y nos dice, mire, van a pertenecer al Dios vivo por la eternidad, porque dice que vamos a tener el nombre de Dios y de la ciudad eterna, de la Nueva Jerusalén. En estos momentos somos hijos adoptivos, pero cuando estemos allá con el Señor, cuando ya tengamos nuestros cuerpos resucitados, glorificados, ya vamos a ser hijos de Dios directamente. Amén. Y mira cómo habla del templo. Amén. Y sabemos que no va a haber templo, sino que la Nueva Jerusalén, el reino eterno, es el templo. Amén. Así que esa columna es el servicio dentro de la Nueva Jerusalén. Pero ese servicio no solamente dentro de la Nueva Jerusalén, sino hacia las naciones. La iglesia va a gobernar las naciones que se van a formar Gloria al Señor. por la eternidad durante el reino eterno. ¿Y quiénes van a gobernar todas esas naciones? Obviamente la iglesia y los Amén. hijos de los hijos, pastor. Los hijos, los que pertenezcamos a la iglesia y en este momento donde pertenecemos a la nación santa, tendremos hijos en la eternidad y estos hijos tendrán ese privilegio también de regir las naciones, aleluya, esas naciones que van a llevar sus riquezas, dice la Escritura, Amén. a la Nueva Jerusalén para adorar al Rey por la eternidad. Yo quiero también anotar que ahorita tú leías, Mauricio, donde dice que guardaré mis obras hasta el fin. Mi hermana Belkis ahora decía esto, decía, estamos haciendo la obra del Señor, pero Él es el que la hace, y por eso ahí dice el que guardaré mis obras, son las obras del Señor, porque Él es el que lo hace todo. Y por eso las coronas las vamos a arrojar a los pies del Señor. Pero fíjate que también en el mensaje a la iglesia de la Odisea, también el Señor habla de una promesa en el versículo 21, capítulo 3 de Apocalipsis, y también se refiere a este servicio, y nos habla aquí del gobierno. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí nos habla del gobierno. Como decía la hermana Yolanda, nosotros vamos a ejercer ese gobierno, la iglesia de Cristo. Muchas personas de pronto desconocen lo que dicen las promesas del Señor y piensan que allá vamos a estar, bueno, como dando vueltas todo el tiempo. No, nosotros vamos a ejercer un servicio eterno al Señor. Y aquí nos está hablando de ese gobierno que nosotros vamos a tener. Vamos a servirle al Rey por la eternidad y eso debe ser un motivo de gozo para cada uno de nosotros. Y el anhelo de que nosotros podamos estar allá haciendo lo que el Señor quiere que hagamos eternamente. Amén. Y esta recompensa, hermana, de sentarse en el trono, así de reinar con el Señor, tiene que ver, bueno, con el milenio y con el reino eterno. Amén. Pero me llama mucho la atención el pasaje que antecede esta recompensa, teniendo en cuenta que es el gobierno con el Señor a partir del milenio. Es el versículo 20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él conmigo. Es un pasaje que muchos utilizamos para evangelizar. Pero mire usted que en el contexto de la recompensa a la iglesia que guarda las obras del Señor hasta el fin, esto también tiene que ver con el llamado del Señor a su iglesia, al arrebatamiento. Dice, entraré y cenaré con él. Y estas cenas son las bodas del Cordero. Gloria a el Dios. culto de 7 años de preparación en el cielo, luego que la iglesia sea arrebatada. Y luego que estén estas bodas, vendrá entonces la segunda venida de Cristo para reinar con su iglesia. Entonces mire cómo dice que está la puerta del cielo llamando a su iglesia, y el que oye su voz, es decir, el que cree que el Señor está cerca, está a las puertas, escuchará el llamado y subirá a las bodas para luego venir a recibir esa recompensa de reinar con el Señor. Gloria a Dios. Y es poderoso ver que el Señor todo lo hará nuevo, porque hay una que no hemos mencionado, que es la de Sardis, la de Amén, Sardis. amén, amén. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Habla de la recompensa de vestiduras blancas. Seremos llenos de una nueva vestidura. Mire las promesas del Señor, la nueva Jerusalén, nombre nuevo, vestiduras nuevas. El Señor todo lo va a hacer nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Son las promesas del Señor para su iglesia fiel. No tenemos nada que anhelar en esta tierra. Si se lee Pedro 3:14, ya lo hemos mencionado más de una vez. Todo va a ser quemado. Las verdaderas recompensas del Señor son eternas. Están en el cielo. Amén, aleluya. Y ya todo está preparado. Es lo mejor. Solo estamos esperando el llamado del esposo a su esposa.
Así que es tiempo de mantener nuestra lámpara encendida. Es tiempo de que la iglesia esté preparada. No hay que prepararnos, ya hay que estar preparados. Así que mantén tu lámpara encendida. Maranata, Dios te bendiga. Nos vemos aquí en una próxima misión, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto.